Hay muchas veces una predisposición a observarla casi de una manera pintoresca, la historia del arte. Desde una mirada, quizás desde una posición frívola, ¿sí? Y entonces yo quería invitarles a hacer un análisis de esta pintura. Es el bar del Folies Bergère de Edouard Manet de 1882. Es una pintura sumamente conocida. Eh, Aparece entre justamente la obra impactante y generalmente que conmociona a la sociedad francesa desde 1860 a 1870 y ya en los últimos años de Manet, cuando ya el impresionismo se le ha sumado, esta pintura que en la historia del arte se la ve casi como, bueno, el triunfo de la burguesía, ¿sí? Eh, es la época de el nuevo París, del París floreciente. La Vallée en 1845 ya definía París, ya no es como otras ciudades, un montón de gente y piedras. ¿Se acuerdan? La París medieval, ¿no? Que en este proceso de transformación, de modernización, que tanto admira Baudelaire, es la capital de la civilización moderna. En ese contexto de gran optimismo, de este París floreciente, modernizado, eh, que podría retrucarle a Benjamin, ¿sí? Observe Walter Benjamin el esplendor de esta sociedad, ¿sí? Las luces de esta sociedad, un bar que se muestra como uno de los más avanzados del mundo porque es el primero con luz eléctrica, ¿sí? 1881, 1882. En 1881 se había presentado el tema de la luz eléctrica. Manet pinta este paisaje interior urbano bajo esa perspectiva, presentar este París floreciente, este París del espectáculo, ¿no? Esto es, el Folies Bergère era un lugar como una especie de vodevil, de music hall, al que podrían llegar a concurrir el mismo Charles Chaplin, por ejemplo, y gran parte de la intelectualidad del momento, estos artistas renombrados como Manet, asiduo frecuentador de esta Folies Bergère, que exhibían espectáculos de baile, ¿sí? Las mujeres hacían danzas y malabares, espectáculos graciosos, donde la alta burguesía de Francia podía realmente sentir ese resplandor de las luces, esa posibilidad antes que antes no habían podido tener, la de poder exhibirse con sus sombreros, sus chaquetas y sus zapatos brillantes en la sociedad. Yo aportaba una nota de Maupassant de 1885 que describía así estos cafés, Folies Bergère. Contiene 3 mostradores, tras los cuales se entronan, maquilladas y alejadas, 3 vendedoras ofreciendo bebidas y amor. Este París floreciente, ¿sí? Este París de las luces,
este París optimista, como lo llamó Laval, este París capital de la civilización moderna. Cuando uno entra, se encuentra en primera instancia con esta mujer que ofrece bebidas y se prostituye. El Folies Bergère es descrito como un cúmulo de 2000 hombres, todos bien vestidos, rodeados de cientos de mujeres que se prostituyen en una fuente de la época, ¿sí? Huysmans o quizás también posiblemente Maupassant describieron de esa manera este lugar. Ese lugar que representa, digamos, el momento más brillante de la sociedad europea, de la capital del mundo, es el lugar de la prostitución refinada en París. El Folies Bergère era el principal centro de prostitución de lujo de París. Huysmans lo describió como el único lugar en París que apesta deliciosamente al maquillaje de las caricias en venta. Esa es la frase, la descripción que hace Huysmans del Folies Bergère. Ninguno de los autores, tanto Huysmans como Maupassant o Laval, ninguno de los autores observa esta situación con una mirada crítica o negativa. Todos los intelectuales del momento disfrutan de este esplendor que presenta el Folies Bergère. El Folies Bergère sería no por locura, sino por el lugar oculto detrás de hojas, ¿sí? Un lugar donde uno, tras ese lugar oculto, puede hacer lo que quiera, y que entonces oculta ese, digamos, ese lugar de prostitución, ¿no? Otro autor que podría ayudarnos a entender esta mirada sobre la capital del mundo, y yo lo digo con ironía, lo de la capital del mundo, es Baudelaire. En el Salón de 1845 escribía: la vida parisina es fecunda en temas poéticos y maravillosos. El pintor, el verdadero pintor que estamos esperando que surja, ¿sí? Baudelaire será amigo de Courbet, será amigo de Manet. El pintor verdadero que estamos esperando será aquel que sepa captar la vida actual desde su lado épico y nos haga ver y comprender con el lápiz o el pincel que grandes y poéticos somos con nuestras corbatas y nuestros zapatos de charol, en contextos como cuáles, como estos, como este lugar de socialización, de sociabilidad, como es el Folies Bergère. Un lugar de comunión de la alta burguesía y de producción o de comercialización de la prostitución. Las miradas optimistas sobre esta ciudad, ¿sí?, considerada entonces por estos mismos autores la capital del mundo, tiene ese lado no visible, ¿sí? Todos estos autores observan desde la perspectiva del señor que consume la prostitución. Más Manet nos pone en el lugar, en esta pintura, frente a esta chica, probablemente de origen campesino, que obtuvo la fortuna de conseguir este trabajo antes que morirse de hambre en el campo,
¿sí? Y rodearse de la alta burguesía. Pero nos pone en el lugar del observador masculino. Este que se deslumbra por las luces del Folies Bergère, por las luces eléctricas, por la modernidad, como Baudelaire, que admira la posibilidad, ¿sí?, antes considerada muy lejos, muy lejana, de poder exhibirse con unos señores caballeros mostrando sus prendas, sus zapatos, sus galeras, su smoking, disfrutando de las bebidas como el champán, la cerveza americana. En este lugar, algunas prostitutas recibían un sueldo extra, algunas eran pagadas por un señor industrial norteamericano, otras por un aristócrata francés, ¿sí? Pero esta es la modernidad presentada en la historia del arte como imagen de progreso. Pero esta imagen de progreso no nos deja ver lo que ven los ojos de esa mujer, ¿sí? Es casi como si siempre hubiésemos considerado esa mirada masculina sobre esta sociedad como la forma natural de observar la modernidad, de observar la capital del mundo y de considerar en esa perspectiva que es el momento de mayor florecimiento de Europa. Obviamente la idea mía era mostrarles una pintura que nos puede dar esa doble mirada, ¿no? La ingenua, no sabemos bien de qué se trata, estamos viendo aquellos cafés bohemios del siglo XIX francés, o esta otra, el lugar más lujoso donde se realiza la prostitución, ¿sí? Y cuando observamos este otro lado, estamos observando la falta de una mirada como aquella que atiende Benjamin en sus tesis. Las tesis que habla de una mirada de los oprimidos, ¿sí?, que no está presente en la historia. Y porque no está presente, es fácil entender que esto parezca, ¿sí?, el momento de mayor glamour, de mayor brillo y de mayor representatividad de la capital del mundo, ¿sí? Es decir, que el lugar donde se practica la prostitución lujosa sea la imagen de la capital del mundo o de la civilización humana, está contándonos desde qué perspectiva se está escribiendo la historia, ¿sí? Bien, ese era el rodeo que yo quería dar, un rodeo que nos permita poner en duda continuamente las miradas no solo de los artistas, como en este caso de Manet, que ya habíamos observado cuando describíamos las pinturas del desayuno sobre la hierba, por ejemplo, ¿no? Cuál era la estrategia cuando realizaba el fusilamiento de Maximiliano. Son pinturas que nos revelan en una primera instancia, una mirada superficial que quizás no nos pueda permitir observar lo que queda afuera, ¿sí? En el fusilamiento de Maximiliano quedaba afuera, o solo en el muro, ¿no? ¿Recuerdan
unas pequeñas figuritas que aparecen sobre un muro observando el fusilamiento de Maximiliano, que aluden a, no a los franceses, sino a los mexicanos, ¿eh? Que habían finalmente derrotado a Maximiliano, pero que no están considerados como protagonistas de esa historia. Ahí en la historia de Maximiliano, en los fusilamientos de Maximiliano, están consideradas la mirada del europeo y la responsabilidad de algunos europeos de fracasar en un intento de construcción de un imperio. ¿Sí? Es la mirada europea. En una pintura que pueda aludir a el fusilamiento de Goya, pero que no carga con el pesimismo, con la mirada absolutamente decepcionada sobre la cultura del pueblo francés cuando invade España, cuando plaga o, digamos, disemina escenas de guerra de este tipo. La mirada de Goya se debe presentar como una mirada pesimista frente a el progreso civilizatorio que propone la Ilustración. Pero no son todos los casos, ¿no? Después vendrán otros artistas a restablecer miradas más optimistas, pero la gran mayoría de los artistas que podemos abordar en estos momentos van a favorecer una mirada plagada de ese optimismo que a través de estos elementos como la luz eléctrica, que se asocia a la revolución industrial, a los avances tecnológicos, al gran desarrollo de la sociedad europea, francesa, inglesa, y que se puede observar en esta pintura, como se va a observar luego en Monet, ¿sí? Cuando veamos, por ejemplo, la estación Saint-Lézer, que es una estación de ferrocarril, un paisaje muy poco bello para la estética neoclásica y académica del siglo XIX, como es muy poco bello también la exhibición de un paisaje como este, ¿no? Manet hace un juego, obviamente, interesantísimo con el espejo. Podemos observar ese juego aquí, ¿no? El observador está parado enfrente a esta chica, creo que de nombre Sasson, pero podemos observar por una cierta posición del espejo la espalda de la chica y quién está enfrente a la chica, que es el mismo Manet. Pero por un juego, digamos, de perspectiva, ese Manet es la mirada sobre este paisaje interior. Detrás, más atrás, allá entre las luces que describen justamente este esplendor del lugar y de esta sociedad de la alta burguesía, se pueden observar algunas personas ya conocidas en la pintura, como estas dos mujeres que están aquí adelante, actrices, amigas de Manet. Quizás podríamos hacer una hipótesis sobre quién está apareciendo en el ángulo superior izquierdo. Solo aparecen las dos piernas sobre un trapecio. Quizás aquella artista norteamericana,
Es decir, las galeras, como decía aquel escritor, son las que realmente le dan una densidad poblacional al lugar, ¿no? Está repleto de hombres que se relacionan con las mujeres en este lugar. Y quizás, no quizás, directamente no alude el Manet a esta perspectiva sobre lo que sucede en el lugar, ¿no? Es decir, a este consumo de diversión, de alcohol y de prostitución. Bueno, esa era la idea que yo tenía presente, esta conexión rara, pero me parece que tiene que ver. Una conexión entre la perspectiva pesimista, ¿sí?, de Benjamin, de Walter Benjamin, en sus tesis sobre la historia, enfrentada a una perspectiva optimista, la de Maupassant, Huysmans, Baudelaire, Manet, sobre la sociedad burguesa francesa del siglo XIX, en particular de la capital de la civilización, París, pero que a la vez excluye la mirada de la otra, la mirada de la prostituta.